Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la Web Experience de Blue Patagon. Estamos más que contentos de que estén aquí conectados. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la Web Experience, los encuentros semanales gratuitos en los que seguimos aprendiendo siempre un poquito más acerca de datos. Hoy nos encuentra aquí reunido un evento importantísimo porque hoy en nuestra charla con expertos. Hoy tenemos a un experto que realmente te va a dejar boquiabierto. Hoy vamos a hablar con el señor Pablo Gómez, un referente para todos nosotros en cuanto a visualizaciones, a data storytelling. Cuando hablamos de Tableau Public, estamos hablando de Pablo Gómez, porque realmente somos fanáticos de él. Hoy vamos a conversar con él, les doy la bienvenida a todos. Simplemente estamos esperando estos minutitos para que se sume el resto de los participantes. No quisiera adelantar nada, pero sí le voy a dar la bienvenida a Pablo. Hola Pablo, ¿cómo estás mientras esperamos? Hola, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes y bueno, qué lindo, qué lindo. Estamos ansiosos, Pablo, estamos ansiosos porque venimos siguiendo hace rato. Acá está Rafa también, con mucha ansiedad, Buenas, porque buenas. aparte, si tengo la primicia de la visualización que Pablo creó especialmente para nosotros, realmente se van a quedar asombrados. Sí, sí. Muchos de los que tuvimos, muchos, poquititos, pero tuvimos la oportunidad de chusmear y mirar así con un ojo el dashboard que se mandó Pablo y la emoción y las ganas de decirle a toda la gente lo que está haciendo es tremenda. Así que ansioso de escuchar y de mirar. Me presento también, Pablo. Representamos el equipo comercial de Blue Patagon y quiero darle toda la bienvenida y todas las gracias a la gente que nos está acompañando el día de hoy en esta actividad. Estamos súper contentos de la convocatoria, del interés, de la gente que nos está escribiendo. Aprovecho para pasar un pequeño mensaje de un inconveniente allí con el enlace que estaba pautado. Si tienen algún compañero, alguien más de sus compañías, de sus empresas, que debería estar acá y no está pudiendo participar, porfa, reenvíen el enlace. Igual ya estamos enviando de forma masiva, de forma urgente el nuevo enlace, pero hubo un pequeño inconveniente con el enlace real, así que es esta la sala y estamos para arrancar en unos minutitos nada más. Edu. Excelente, excelente. Bueno, yo chicos, mientras esperamos al resto de los participantes, porque somos una comunidad, Pablo, que venimos trabajando desde el principio de año aprendiendo acerca de Tableau y venimos con un conjunto de charlas muy buenas, porque venimos hablando de cómo dar los primeros pasos en Tableau Desktop, aprender a cómo crear tu primer dashboard mobile, descubrimos todo acerca de la preparación de datos con Tableau y se vienen un montón de cosas nuevas en el mes de julio. Si vos querés seguir aprendiendo en estos talleres totalmente gratuitos de Tableau, te invito a que ingreses a www.patagon.com, VPX On Demand, workshop online gratuitos. Esto es muy importante, es gratuito. Edu, ¿por qué me contás todo esto? Así esperamos a que se sumen el resto de los chicos que no pudieron llegar hasta ahora. Y de paso entras aquí y vas a ver que más cerquita del fin del mes, aquí mismo vas a encontrar a la oferta de los talleres libres y gratuitos para participar. Por el momento estamos aquí parados en 24 de junio. Hoy vamos a hablar con Pablo Gómez, un referente en el mundo del data storytelling, las visualizaciones y Tableau Public, y nos va a contar todos sus secretos. Pero por favor conectate dentro de un par de días para ver la oferta de talleres del mes de julio, donde te anticipo que vamos a comenzar con los primeros pasos en Tableau. Es una charla muy demandada por nuestra comunidad que dice: yo llegué tarde y me quiero sumar. Vamos a arrancar con eso y vamos a estar hablando también de los add-ons de Tableau Server. Bueno, me parece que es momento de dar la palabra a Pablo. Chicos y chicas, vamos a dejar de compartir, ya somos alrededor de 60 personas y le vamos a dar la palabra a Pablo Gómez, que nos va a deleitar con todo su conocimiento. Pablo, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Realmente hermosas palabras, les agradezco un montón. Vamos a compartir pantalla ya directamente. ¿Les parece? ¿Arrancamos? Vamos nomás. Bueno, perfecto. Vamos a ver. Me avisan si pueden ver. Siempre algo tiene que estar funcionando mal. Ahí está. ¿Pueden Ahí ver está bien? cargando. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí, señor. Sí, sí. Perfecto. Buenísimo, buenísimo. Bueno, em,
Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Cuando hablé con Eduardo Gustavo hace un tiempo atrás, y después con ustedes, me encantó la idea. Siempre vengo siguiendo Blue Patagon, mucho de lo que ustedes hacen desde hace tiempo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Pablo Gómez, soy argentino, tucumano viviendo en Londres desde hace 18 años ya, un poquito más de 18 años. Vine aquí por un par de años originalmente y bueno, cuando menos quise creerlo, habían pasado 10 años y después 18, ya prácticamente un montón de tiempo. He trabajado más tiempo aquí en Inglaterra, en Londres, que en Argentina prácticamente. Pero bueno, me he dedicado durante muchísimos años a todo lo que es reportes, empezando por herramientas como CoreView, Business Objects y otras herramientas más. Y hace unos años atrás, hace prácticamente casi 8 años atrás, escuché esta nueva herramienta que se llamaba Tableau y me sorprendió por la facilidad que tenía para conectarse con distintas bases de datos, para empezar a trabajar y empecé a aprender a utilizarla, empecé a ver cómo funcionaba, qué es lo que podía lograr con ella. Y bueno, directamente fue, como siempre lo digo yo, amor a primera vista. Fue algo que me encantó, me enamoró directamente. Y en el 2017 Tableau mismo me invitó a ser parte del programa de Tableau Ambassadors y a partir del 2017 soy Tableau Public Ambassador y lo que hacemos básicamente es repartir la noticia, las novedades, hablar sobre el producto, hablar sobre lo que es Tableau. Nunca trabajé para Tableau. Quiero aclarar eso porque mucha gente me pregunta si yo trabajo para Tableau. Nunca lo hice. Soy un consultor privado, tengo distintos clientes, no solo aquí en Gran Bretaña, sino en Europa y en otras partes del mundo también. Y bueno, básicamente hace ya tiempo que soy Tableau Public Ambassador. También soy coordinador del Tableau User Group aquí en Londres. Somos 5 personas y organizamos una vez al mes, organizamos eventos. Traemos cerca de 120 personas en persona cuando podíamos hacerlo. En el último año, obviamente, por las razones que ya conocemos, es todo online en este momento. Y hace muy poquito, hace unos meses atrás, hace unos 4 o 5 meses atrás, entré también como coorganizador o coordinador también de lo que es Comunidatos. Comunidatos, para muchos de ustedes, si no lo conocen, es el user group el grupo de usuarios de Tableau, pero para todo lo que es hispanoparlante y América Latina. Así que también hacemos todos los eventos una vez por mes. Justamente hoy y dentro de un ratito comienza el Comunidatos de este mes, de junio, así que se sobrepone con la presentación, con lo que voy a charlar con ustedes hoy. Y básicamente hoy vamos a hablar de algo que a mí personalmente me apasiona, que es la combinación de dos cosas que están muy cercanas a mí, muy ligadas a mí, que es la combinación de visualización de datos o la utilización, mediante la utilización de Tableau con diseño gráfico. Muchas veces deben haber visto, en muchos lugares deben haber visto seguramente infografías en el diario. La Nación es uno de los que mejores infografías están haciendo en Argentina en este momento. Por ejemplo, o muchos otros medios, habrán visto infografías. Esas infografías por lo general están diseñadas usando Adobe Illustrator en la mayoría de los casos, ¿no es cierto?, por gente, diseñadores gráficos, personas que trabajan cercanamente a quienes arman las visualizaciones. Pero yo me especialicé mucho en combinar el diseño gráfico y la utilización de Tableau para armar y para lograr infografías, básicamente. Y lo que voy a hacer ahora en los próximos minutos es mostrar un poco el proceso, mostrarles un poco cómo trabajo yo, qué es lo que hago, de la manera en que lo hago. Eh, Bajo ningún concepto es la única manera de hacerlo, por supuesto, bajo ningún concepto quiere decir que sea la manera de hacerlo, es simplemente mi manera y que hoy, gracias a la invitación de ustedes, puedo estar aquí, puedo trabajar y puedo charlarlo.
Una cosa antes de que empecemos, les quiero decir, me encantan y me fascinan las preguntas. Y me encantan y me fascinan preguntas que me pongan totalmente fuera de foco o que no pueda responder. Así que si tienen preguntas, por favor, vayan anotándolas, vayan escribiéndolas. Así al final de la presentación, con gusto, voy a tratar de darles todas las respuestas posibles. Así que bueno, arranquemos, ¿les parece? ¿Mm? Bueno. Eh, para quienes no conozcan o no tengan ni mucha idea, por ejemplo, infografía es algo que se confunde mucho con tableros, como lo llaman, o con, básicamente se confunde mucho en el sentido de que una infografía es una visualización que transmite información de datos, pero de una manera muy particular. Principalmente es una visualización estática. No requiere de demasiada interacción de los usuarios. Por lo general, las infografías van más que nada de la mano de medios impresos, ya sea un diario, una revista, por ejemplo, un medio impreso. Es un poco distinto a lo que utilizamos o lo que hacemos en la vida diaria, nuevamente nosotros con trabajo, por ejemplo, en nuestros trabajos, donde tenemos que desarrollar dashboards y esos dashboards tienen interacción y tienen filtros, ¿no es cierto? Y vamos sacando información o vamos logrando información a través de ciertos pasos que se van dando. Pero una infografía lo que tiene es una idea general y ahora vamos a ir viendo algunos pasos para crear la infografía. Uno de los primeros pasos es seleccionar una idea, es seleccionar un tema. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de estadística, de deportes. A muchísima gente le encanta hablar de deportes. Creo que a todos nos gusta de una manera u otra. Política, música, ¿a quién no le gusta la música? Tecnología, tantos temas. Lo importante es siempre encontrar un tema, encontrar por dónde arrancamos. Y de esa manera, una vez que arrancamos, una vez que ya tenemos el tema en el que vamos a estar hablando, vamos a empezar a recopilar los datos. De ahí, una vez que tenemos el tema, que tenemos la información o tenemos mínimamente los datos con los que vamos a empezar a trabajar, hay que empezar a darle estilo, hay que empezar a buscar la manera o cómo se va a ver nuestra infografía. Vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a buscar paletas de colores. ¿Cuáles son los colores que funcionan bien? No solo con el tema, sino con el mensaje que estoy tratando de transmitir a través de la infografía. Tipografía, súper importante. Hay distintos tipos de letras que transmiten distintos mensajes. Siempre es súper importante el tipo de tipografía de fuentes que utilizamos. Elementos visuales. Todos los elementos visuales que podamos llegar a utilizar de diseño gráfico para para nuestra infografía. Y después, obviamente, el tercer paso es empezar a armar los primeros layouts, empezar a armar los primeros bosquejos de cómo se va a ver. Yo siempre digo que empiezo en un punto y cuando termino la infografía no se ve 100% exactamente igual a lo que yo había empezado, porque va desarrollándose, va mutando esa idea original. Pero siempre una idea original uno tiene que tener. Y uno empieza a pensar, ok, va a tener un encabezado principal, va a tener este tipo de desarrollo, voy a utilizar este tipo de elementos, lo voy a hacer en blanco y negro, voy a utilizar ciertos colores. Aquí es donde empezamos a ver todo ese tipo de elementos que vamos a utilizar. Y después, obviamente, empezamos a trabajar ya en armar la infografía con los elementos, con los colores que hemos utilizado, con las fuentes que hemos decidido utilizar y empieza todo el desarrollo prácticamente. ¿Cómo comienza el proceso? Empezamos el proceso, principalmente yo, en muchos casos, si estoy trabajando solo, lo hago solo, pero si estoy trabajando con equipo o estoy trabajando con ciertas personas, hacemos en este momento videoconferencia, videollamada, compartimos ideas, compartimos lo que llamamos en inglés brainstorming, es decir, esta es la idea, esto es lo que vamos a transmitir, empezamos a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona dentro de toda esa idea principal, como para empezar a armarlo básicamente en lo que después va a convertirse en nuestra infografía. Y después empezamos a armarlo, empezamos a trabajar ya no solo cercanamente con la parte de diseño, sino también empezamos a ver qué es lo que es posible
a través en Tableau, por ejemplo. Porque no siempre las ideas que uno tiene son posibles o no son factibles. O cuando uno intenta hacer algo, ¿no es cierto?, no funciona. Entonces, siempre tenés que empezar a tener abierta la posibilidad a cambiar, a mutar la idea original que tenías para poder lograr el objetivo principal, que es transmitir un mensaje a través de tu infografía. En muchos casos empiezo con una primera idea de un layout en blanco y negro. Por lo general siempre lo hago sin color, lo hago ya sea a nivel manual utilizando papel y lápiz, por ejemplo, o lo hago en Illustrator. Yo trabajo mucho con Adobe Illustrator. Ya después les voy a dar ciertos tips o ciertas ideas de otros elementos que se pueden utilizar si no tienen Illustrator. Y acá es donde empezamos a ver cómo funciona todo. Es decir, los elementos que tenemos son buenos o no, están acorde al mensaje que queremos transmitir, están acordes al usuario final, es decir, quiénes van a leer nuestra infografía, quién es el consumidor final de nuestra infografía. ¿Es necesario agregar más elementos o no? Empezamos a jugar con el color, empezamos a jugar luego ya con los elementos que utilizamos en colores. Y ustedes ya ven que hay, tranquilamente ya pueden ir viendo que hay 3 secciones claramente definidas. Tenemos, por ejemplo, tenemos el encabezado principal, tenemos un desarrollo y hay como una tercera sección al final donde identificamos un cierto punto, un cierto tema específico. Y acá es importante empezar a hablar de algo súper importante. No solo la utilización de colores o espacios en blanco o elementos visuales. Por lo general, un error que cometemos todos cuando empezamos a hacer visualizaciones o cuando empezamos a hacer dashboards o infografía es que queremos incluir toda la información que tenemos en nuestro dataset, en nuestra base de datos. Queremos incluir toda esa información en un dashboard, en una sola visualización. Y eso no funciona. Eso no nos funciona. ¿Por qué? No funciona porque muchas veces tenemos que focalizarnos. Y acá es donde ya van a ver a medida que vayamos viendo distintos ejemplos y 2 o 3 ejemplos muy específicos que les voy a mostrar. No siempre tenemos que utilizar toda la información que tenemos. Tenemos que focalizarnos, tenemos que focalizarnos en el mensaje, tenemos que ver qué es lo que vamos a transmitir directamente, en lugar de poner toda la información, porque cuando nos ponemos en el papel del usuario, de la persona final que va a ver nuestra infografía, nuestras visualizaciones, en muchos casos ellos se ven abrumados por la cantidad de información que hay en las visualizaciones. Entonces, focalizándonos o buscando la manera de decir, esto es lo que queremos transmitir, nos ayuda a 2 o 3 cosas. Una, a no desviarnos de ese mensaje principal, que es lo que en inglés llamamos storytelling, es decir, buscar el mensaje que queremos transmitir. Y no siempre vamos a utilizar todos los datos que necesitamos. Pablo, Sí, perdón. intervengo solamente para comentarte, tu audiencia, nuestra audiencia, te hace un par de preguntas, pero justo estás dando en el clavo para responder alguna de ellas, así que simplemente Sí, te las punteo. por De favor. parte arranco de atrás para adelante, de parte de Diego Valenzuela, tenemos ¿cuál es el mejor uso para una infografía? Y de parte de David Chira nos dice, ¿se podrá decir que la infografía es un análisis aclaratorio? Tenés esas dos respecto de infografía como tal. En el caso de cuál es el uso principalmente por lo general, en infografías el uso es a nivel digital, sin interacción. Por lo general hay poca interacción de los usuarios o del consumidor final o del usuario final. Es decir, se utiliza por lo general ya sea en digital o en forma impresa, pero en la mayoría de los casos no hay mayor interacción de parte de los usuarios. Es decir, tenemos que armarla de tal manera de que cuenten la historia sin que el usuario tenga que sea visualmente appealing, como lo decimos en inglés, o que sea visualmente algo que nos ayude a la vista, pero también que
te transmite un mensaje sin tener que estar dando demasiada, sin tener que usar la interacción del usuario. Por lo cual también se puede utilizar texto aclaratorio. Por ejemplo, en la visualización o la infografía esta final de Human Trafficking que les estoy mostrando aquí a la derecha, fíjense que debajo de cada gráfico o al lado de cada gráfico hay texto, cosa que en las visualizaciones normales en nuestros trabajos no utilizamos. O sea, estos textos ayudan al usuario a entender mejor qué es lo que los gráficos les están mostrando al lado. Y perdóname, la segunda pregunta era. Sí, justo lo que acabas de mencionar, si de alguna manera esto puede representar la infografía, un análisis aclaratorio de una temática. Exactamente. O sea, por lo general, una de las cosas fundamentales es focalizarse en un tema, ¿no es cierto? No solo focalizarse en un tema, sino hacer de tal manera de que el usuario vaya entendiendo de qué es lo que está hablando. Por ejemplo, en la infografía, en la infografía que estamos viendo aquí a la derecha, estamos hablando de el tráfico humano, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar ciertos detalles más adelante en la presentación, pero podrán ver, y les voy adelantando algo, podrán ver de que no hay caras humanas, ¿no es cierto? Lo quisimos hacer de tal manera de respetar, ¿no es cierto?, a las personas que han sido abuso de tráfico humano, ¿no es cierto?, que han sido abuso de tráfico. Entonces, no quisimos usar caras reales, por eso es que se ven este diseño de la figura de las personas humanas, ¿no es cierto?, pero sin una cara específica. Y hay mucha información aclaratoria, obviamente, porque al no tener interacción en muchos casos, ¿no es cierto?, la gente necesita entender qué es lo que está viendo. Todo lo que les voy a mostrar, y quiero hacer una aclaración, todo lo que van a ver en la presentación hoy todo ha sido hecho con Tableau. Y en muchos casos les voy a explicar y les voy a mostrar muchos conceptos más adelante, pero vamos a seguir. Otra infografía que hice fue un análisis que se hizo acá en Gran Bretaña sobre la gente que caminaba, ¿no es cierto?, utilizando mientras miraba su teléfono. Es decir, hicieron un análisis, un estudio a nivel nacional. Y bueno, empezamos nuevamente a ver distintas opciones, distintas posibilidades, qué funcionaba bien, qué colores funcionaba bien. Y terminamos eligiendo la segunda opción que ustedes ven aquí. Y esta es la infografía final. Y aquí les quiero mostrar algo nuevamente. Fíjense cómo empezamos con un bosquejo con dos opciones distintas, un fondo oscuro y un fondo claro. Elegimos la segunda opción. ¿Cómo pusimos lo que llamamos placeholders? O pusimos lugares, o sea, pusimos ideas de lo que queríamos mostrar más o menos, pero el desarrollo termina siendo un poquito distinto a la idea original que habíamos empezado. Lo bueno es que todos estos elementos que uno originalmente comienza utilizando te llevan y te ayudan a desarrollar y te ayudan a desarrollar la idea y la infografía que querés transmitir al final. Esta es una de las infografías preferidas mías porque principalmente hay una historia muy graciosa con respecto a todo esto. Recibí este set de datos en el cual hablaba de las 8 temporadas de Game of Thrones, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llamaron en Argentina? No sé cómo lo llamaron allá, pero bueno, Game of Thrones, ¿no es cierto? La famosa serie. Juego de Tronos. Juego de Tronos, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, recibí esta información, ¿no es cierto?, de cuántas personas habían matado durante las 8 series, las 8 temporadas, ¿no es cierto?, de Juego de Tronos. Y bueno, estaba cada una de las muertes, cada una de las personas, quién había matado a quién. Bueno, era un listado, se imaginan, un listado súper largo de personas y todo lo demás. Entonces empezamos a ver distintas alternativas, empezamos a ver qué funcionaba, qué no funcionaba, empezamos a ver distintos colores. Y
y me quedé con la última opción, con esta última opción que es que hace la función o la resembla como si fuera un papiro, ¿no es cierto? Más que nada por la Edad Media, pensé, y por toda la época en la que se genera toda la serie de televisión. Pero lo gracioso de esta infografía, y acá es donde quiero contarles, es que yo creé esta infografía sin haber visto un solo capítulo de Juego de Tronos. O sea, no he visto hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no he visto un solo capítulo. ¿Y por qué les explico, por qué les cuento esto y por qué les hago esta mención? Porque principalmente cuando uno empieza a analizar los datos, y como les digo, tenía como 2000 y pico de datos, ¿no es cierto?, dentro de esa base de datos que recibí. Y me di cuenta de que había algo muy peculiar, muy particular en ese dato. Las 3 personas que más gente habían matado en las 8 temporadas eran mujeres. Las 3 personas que más muerte habían generado en 8 temporadas de Game of Thrones eran mujeres. Entonces ahí fue donde dije, ese es el enfoque. Vamos a hablar sobre estas 3 poderosas mujeres que se llevan toda la atención en este sentido, y así fue como generamos esta visualización, ¿no es cierto? Hablando de estas tres increíbles mujeres que se llevan, como les decía, toda la atención. Y una vez que está desarrollada la idea, una vez que está desarrollado los elementos, los colores, decidido los colores, la tipografía que vamos a utilizar, empezamos a trabajar en Tableau, empezamos a armar todo eso, empezamos a poner en práctica todos esos elementos que ya hemos decidido utilizar. Hola, hola. Bueno, estamos teniendo una pequeña interrupción acá. Estamos hablando con Pablo Gómez, experto en Tableau. Edu, tenemos una pequeña pausa nada más hasta que se reincorpore Sí, Pablo de vuelta. sí, gracias Rafa, lo hemos perdido. Por un momento hasta pensé que yo los perdí a ustedes. Gracias chicos por Sí, estar en línea. Vamos a aprovechar este momentito mientras Pablo se reconecta porque les quiero contar algo. Muy pronto se viene el desafío que estamos todos nosotros esperando. Todos nosotros usuarios de Tableau estamos esperando al Champion Beats, la competencia en la cual ponemos todo en la cancha para demostrar que somos los mejores, los campeones de la visualización de datos. Muy pronto vamos a estar dándole más detalles acerca de la forma de inscribirse. Sí les cuento que es una competencia en la que Blue Patagon, como organizador de este evento, va a entregarles una idea, un concepto, de manera tal que ustedes puedan recabar datos acerca de él y generar la mejor visualización. ¿Por qué no implementando alguna de las técnicas que Pablo nos está dando el día de hoy para demostrar que ustedes son los verdaderos campeones, obteniendo premios que por ahora son sorpresas, además del reconocimiento internacional de la comunidad? Yo voy a aprovechar este lapso que nos dejó Pablo, que para mí es fabuloso, porque quiero contarles que en Blue Patagon estamos trabajando todos los días jueves por la tarde en nuestros talleres gratuitos. Así que estoy aquí mismo, en nuestros workshops online gratuitos. Muy, pero muy bien. Acá me anticipan que la temática, si vos sos una persona como yo, que te gusta mucho el cuidado del medio ambiente, la temática va a ser el medio ambiente o algo relacionado con eso. Así que ya podés ir pensando por dónde va la cosa. Chicos, si quieren seguir participando de estos talleres gratuitos en los que aprendemos más acerca de Tableau, muchos tips y muchos trucos, muchos de ellos que vas a poder implementar en la competencia Champion Beats, súmate a nuestra comunidad www.bluepatagon.com, sección BPX On Demand, talleres gratuitos, inscribite porque la oferta de julio es impresionante. Pablo está por conectarse. Sabemos que... Ya estoy, perdón, mil disculpas. Bien, Pablo, bueno, buenísimo. Chicos, gracias por su atención. Le damos la palabra a Pablo nuevamente. Tecnología, perdón.
las cosas que pasan. Bueno, a ver, volvamos. Creo que había quedado por acá, si no me equivoco. ¿Llegaron a ver esta parte o Sí, no? yo te vi un pasito antes, un pasito antes. Sí, volvemos un paso antes. ¿Aquí? ¿Habían visto? ¿Puede ser? Un poquito más atrás, me parece, ¿eh? Uno más, seguramente. Uno más atrás. Ahí ¿Aquí? Ahí estamos, sí, estamos. sí. Bueno, Vale. perfecto, buenísimo. Bueno, perdón, arrancamos de vuelta entonces. El punto 4, hablamos de una vez que empezamos a utilizar, una vez que ya tenemos la paleta de colores, la tipografía, los elementos visuales que vamos a utilizar, vamos a Tableau y empezamos a armar todo el trabajo. Fíjense cómo recién ahora empezamos a trabajar en Tableau. Empiezo a trabajar, a poner en funcionamiento esa idea original. En el caso de esta visualización, de esta infografía, creamos un mapa. No queríamos utilizar las caras originales de las personas, entonces las dibujamos, usamos un contorno, creamos los escudos que después van a terminar en este mapa y como parte de la visualización. Y ahora más adelante les voy a contar un concepto de elementos flotantes y de capas que son súper importantes para poder lograr estos efectos o para poder lograr este tipo de trabajo. En el caso de Human Trafficking, de esta visualización que ya les había mostrado recién, esa es la paleta de colores que utilizamos, esta es la tipografía. Y aquí también era súper importante, no queríamos, dada la seriedad del tema y todo, no queríamos utilizar imágenes de personas reales, por lo cual diseñamos y empezamos a trabajar en la representación de esas personas de una manera más abstracta, de una manera distinta, por una cuestión personal y de respeto más que nada hacia cada una de ellas. Como pueden ver, son todos elementos, y ya vamos a ver más adelante en unos minutos, todos elementos flotantes. La mayoría son elementos flotantes. Vamos a ver también cómo en vivo, en directo, cómo una tipografía se puede ir armando, como una infografía se puede ir armando a través de esos elementos flotantes cuidadosamente ubicados en el desarrollo de esa visualización. Esta es una de mis infografías favoritas, si se puede llamar así. Mi hijo y yo somos fanáticos de Manchester City. Y cuando Sergio Agüero rompió el récord como mayor anotador en la historia de Manchester City, mi hijo me dijo, papá, hagamos una infografía sobre el Kun, quiero que hagamos algo juntos sobre el Kun. Entonces yo le dije, bueno, yo te ayudo a armarla, ningún problema, pero vos tenés que buscar la información. Entonces se sentó en internet, empezó a buscar información, empezó a buscar todos los datos que necesitaba con respecto a cuántos partidos había jugado el Kun en Manchester City, cuántos goles había hecho, de cuántos de cabeza, cuántos goles había hecho con respecto a otros delanteros dentro de la Premier League, y empezamos a armarlo. Empezamos a armar esta infografía que cuenta toda la historia del Kun, rompiendo el récord como máximo anotador en la historia de Manchester City. Como pueden ver, son todos de vuelta elementos flotantes que van contándonos una historia. Primero y principal, quién es Sergio Agüero, quién es el Kun, cuántos goles jugó, cuántos partidos jugó, cuántos goles metió. Cómo se compara él con respecto a otros jugadores delanteros también en la Premier League. Este es otro que hice también en conjunto con mi esposa y con mi hijo, en el cual hablamos mucho sobre la importancia que tiene que los chicos empiecen a aprender código desde chiquitos. Es decir, ya sea JavaScript o cualquiera de los otros códigos que hay, SQL o muchos de los otros códigos que hay en este momento, cómo los ayuda a desarrollarse básicamente en el futuro. Y también no queríamos utilizar imágenes de personas reales, entonces empezamos a armar toda la infografía utilizando dibujos o utilizando bosquejos para poder lograrla. Esta es otra
súper interesante en la cual vimos veíamos cuántos ataques habían habido en parques nacionales en Estados Unidos a través de osos. Y nuevamente no queremos utilizar la imagen de un oso, pero sí empezamos a quisimos utilizar elementos que nos mostraran cómo podíamos representar a cada uno de esos osos, y así fue como fuimos creando estos osos en polígonos que funcionaron muy bien dentro de la representación de la infografía. Este es el trabajo final como parte de la infografía y cómo lo fuimos armando. Como pueden ver, hay barras de datos, gráficos de barra, gráficos de línea, y acá es donde quiero hacer hincapié en algo muy importante también. Cuando empezamos a utilizar Tableau, al principio empezamos a hacer los gráficos más normales, los simples, los que todos entendemos. Después, a medida que vamos aprendiendo, a medida que vamos entrando en la comunidad, vamos buscando cómo utilizar otros tipos de gráficos. Y a partir de ahí es que también se nos da la situación de decir, cada vez nuestros gráficos son más complicados, cada vez nuestras visualizaciones son más complicadas, porque nosotros vamos aprendiendo, nos vamos autoaprendiendo y desarrollando también en muchos casos. Pero siempre hay que tener en cuenta algo que es súper importante. ¿Quién es el consumidor final? ¿Quiénes son las personas que van a ver nuestras infografías, nuestras visualizaciones? Por eso es que siempre digo, nunca vamos a errarle con un gráfico de barra, nunca vamos a errar con un gráfico de línea. Y mucha gente puede decir, pero son aburridos. Fíjense cómo un gráfico de barra y un gráfico de línea bien utilizado con elementos no es para nada aburrido. No es para nada sencillo. Y aún así la gente puede entender y puede leer mucho mejor que un Sankey, un gráfico Sankey, por ejemplo, o un Boxplot, o otros gráficos que requieren de una complejidad y de un análisis y un estudio mucho más complicado para las personas. Esta base de datos, cuando la recibí, fue muy gracioso porque nos dimos cuenta de que era básicamente hablado de todos los feriados a nivel mundial que hay y cuántos en cada uno de los países y cuántos feriados hay en cada uno de los países. Entonces, nos dimos cuenta de que la mayor cantidad de feriados a nivel global, a nivel mundial, son los lunes. Entonces, el título de la infografía, y esto es otra cosa muy interesante y muy linda, es jugar con los títulos de las infografías. Cuando uno juega con los nombres, inclusive con los títulos de la infografía en doble sentido, le da un mayor peso al trabajo que uno está haciendo. Entonces, traducido en este caso, ¿no es cierto? Dijimos que, bueno, de una manera u otra, los lunes se ven mucho mejor o se ven de otra manera, como haciendo hincapié de que cuando uno se pone a ver de que la mayoría de los feriados a nivel mundial son los lunes, uno empieza a ver los lunes de otra manera. Así que eso es otro juego muy lindo que uno puede empezar a utilizar. Este es un gráfico en el cual, a medida que uno va posicionándose por encima de cada una de esas líneas, de esos puntos, te va mostrando dentro del círculo la información de cada país y la cantidad de feriados que tienen presentes cada uno de ellos. Y a nivel continental también, ¿no es cierto?, cuáles son los países con más feriados, ¿no es cierto?, que cada uno de ellos tiene. Y acá vamos a entrar en algo que a mí personalmente me fascina. Hay dos tendencias y hay dos divisiones, como en todo, hay siempre divisiones, ¿no es cierto?, en el mundo. Y una de las divisiones es hacer visualizaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo llaman, chicos, y acá necesito un poquito de ayuda a lo mejor en español o allá en Argentina, cómo llaman a los elementos en cuadrícula, puede ser, o los elementos flotantes? En Tableau? Mosaico. Ujú. Mosaico, perfecto, buenísimo, muchas gracias. Hay dos tendencias, obviamente. Una, crear visualizaciones mosaico, ¿no es cierto?, utilizando la grilla, o sea, utilizando cada uno de los elementos en una oposición dentro de la visualización o de los dashboards. Y la otra es, como a mí personalmente me gusta mucho crear las visualizaciones, y es utilizando elementos flotantes. Y se van a dar cuenta, y les voy a mostrar en unos minutos,
cómo la mayoría de mis visualizaciones tienen uno o dos elementos fijos, tipo mosaico, y el resto está todo flotando encima de esos elementos fijos. Y ahora lo vamos a ver todo eso cómo funciona. Pero para poder entender, ¿no es cierto? Para poder entender la función de elementos flotantes tenemos que entender algo que es muy importante también, que es la función de las capas y, y las transparencias. Es decir, capas estamos hablando de, para quienes han utilizado a lo mejor Photoshop en algún punto, no tanto Illustrator, pero los quienes han utilizado Photoshop o saben utilizar Photoshop saben de capas. Y capas son distintas, es básicamente poner un elemento encima del otro encima del otro, y vamos a ir armando lo que se llama, no una función de tridimensionalidad, no algo tridimensional, pero sí algo que nos da la posibilidad de jugar con distintos efectos. En este caso, cuando creé esta visualización la hice con Tableau 10.5. Estamos hablando que esta visualización tiene 4 años ya en este momento, un poquito más, tiene casi 4 años y medio más o menos. En ese momento, cuando yo hice esta visualización, Tableau no tenía la parte de transparencias en sus gráficos. Es decir, que cuando yo puse, por ejemplo, de fondo esta imagen del Kun Agüero con el título y el logo de Manchester City y el texto, cuando yo pongo encima el gráfico, en ese momento yo no podía hacer que este gráfico fuese transparente. Entonces me cortaba la pierna de Sergio, como pueden ver. O sea, lo podemos ver claramente, eso en ese momento no podía darse, no se podía hacer. Entonces tuve que buscar una manera de poder sobrellevar eso, porque me había empecinado personalmente que quería que la pierna de Sergio cayera encima del gráfico, básicamente. O sea, me había obsesionado con la idea esa. Entonces no me quedó otra opción más que cortarle la pierna a Sergio y agregársela aparte, ¿no es cierto?, por encima del gráfico. Entonces acá se pueden ver, y vamos a ponerlo nuevamente, tenemos 3 capas en este momento. La capa primera, que es la imagen de Sergio, la imagen de Kun con el logo de Manchester City, el título y todo lo demás. Encima de esta capa le vamos a agregar una segunda capa. Esta segunda capa es el gráfico, que me está obviamente tapando la pierna derecha de Sergio. Pero para poder ver la pierna derecha de Sergio encima del gráfico, en ese momento, le agregué una tercera capa, que es la pierna. Hoy por hoy, por suerte, gracias a Tableau, ¿no es cierto?, le agradecemos tremendamente que nos dé la posibilidad de poder tener transparencia en los gráficos, y gracias a Dios es algo que podemos utilizar hoy por hoy y que nos da la posibilidad de evitar tener que hacer estas cosas raras para poder, o atar con alambre las infografías para poder lograr estos efectos. Pablo, por ahí hubieses aprovechado y le pegabas la zurda de Messi. Así tenía una zurda de él y una zurda de Messi. Y bueno, viste, pero era justo la pierna derecha y me había obsesionado con esa foto porque estaba perfecta, y me había Claro. obsesionado que tenía que ser así el diseño, pero bueno, sí, hay veces que Genial, genial. hay veces que uno busca una segunda alternativa, busca caminos alternativos porque te das por vencido de decir, pero esto yo me había obsesionado y mi hijo no me iba a dejar que lo hiciera de otra manera, así que tuvimos que buscarle la vuelta, sinceramente. Para entender un poquito mejor el concepto de las capas, nada mejor que esta parte de la visualización de Game of Thrones. ¿Por qué? Porque hay 3 o 4 capas acá. Una de ellas es básicamente la base, que la base es el fondo y es el mapa. Y después tenemos distintos elementos, como los gráficos de línea que están en la columna de la derecha, los escudos, y también tenemos todo lo que es los puntos en el mapa que dan referencia a cada una de las casas. ¿Y cómo funciona esto? Funciona de una manera muy simple. Tenemos 1, 2, 3, 4 capas interactuando, todas juntas, para lograr en 2 dimensiones lo que queremos que sea la visualización o la infografía en definitiva. Todo esto nos permite
ayudar al usuario a entenderlo, a generar distintas interacciones, distintas interpretaciones de la infografía que tenemos, pero principalmente nos permite a nosotros, a través de elementos flotantes, poder jugar con la ubicación y cómo cada una de esas cosas funciona. Ustedes me dirán, bueno, Pablo, vos mencionaste mucho Tableau, mencionaste varias veces Illustrator, porque es la herramienta que yo personalmente utilizo, ¿no es cierto? Pero en muchos casos yo entiendo, Illustrator no es para todo el mundo, no todo el mundo lo sabe usar, no todo el mundo lo puede usar, no todo el mundo puede afrontarlo, porque tiene un costo y tiene un costo importante, ¿no es cierto? Entonces, muchas de las opciones que les voy a dar ahora, les voy a dar 6 opciones súper interesantes, súper válidas que les pueden llegar a ayudar. Y como las llamo yo, las 3B, bueno, bonito y barato. Aunque no siempre son baratas, pero bueno, pero funcionan, ¿no es cierto? En el primer caso, mis herramientas favoritas y que más utilizo yo son Adobe, todo el paquete de Adobe, ya sea Photoshop o Illustrator, o, la parte de tipografías también que tiene Adobe, que es todo el pack, es fantástico. Pero en este caso es bueno, es bonito, pero la tercera B no funciona porque no es barato y eso tenemos que admitirlo. Una segunda opción, una segunda alternativa es Canva, canva.com. No sé si ustedes la conocen o no, pero es súper importante, súper buena y funciona muy bien. Básicamente lo que permite es, tiene una versión gratis y una versión paga. La versión gratis es muy buena y lo que te permite es generar esos fondos que vamos a ver ahora, vamos a seguir viendo que ustedes han visto. Te ayuda a generar los fondos para poder armar tus visualizaciones. FreePic es una de las, es una de las páginas que más posibilidades tiene y también cumple las 3B, bueno, bonito y barato. Acá pueden sacar muchos elementos que pueden utilizar en las visualizaciones. La mayoría de estas cosas son gratis. También hay una versión paga de FreePic, pero bueno, muchas cosas pueden sacar de acá, elementos que pueden utilizar en sus visualizaciones. Infografía, ellos lo que te dan son bases que se pueden editar y se pueden cambiar de colores y se pueden fondos o que se pueden utilizar como base para infografías, ¿no es cierto? Y lo importante de esto es que las podés editar utilizando PowerPoint. La mayoría de la gente hoy por hoy utiliza y tiene PowerPoint en su ordenador, en sus computadoras, pero esto tiene un costo único, creo, o sea, se paga una sola vez y después tenés acceso a 3.500 templates o bases para poder armar infografías de todo tipo de temas. Así que hay veces que es una inversión, pero ayuda mucho a poder tener una base de dónde arrancar o cómo poder mostrar los datos que ustedes quieren mostrar. The Noun Project, este es un proyecto, también hay una versión gratis y una versión paga, ¿no es cierto? En el cual pueden sacar muchos iconos, principalmente pueden sacar imágenes de aquí y pueden sacar iconos para las infografías de ustedes. Y por último, Unsplash. Unsplash es algo que se utiliza muchísimo, hay muchas fotos y elementos visuales que pueden utilizar gratis, ¿no es cierto? Y que pueden utilizar para las infografías de ustedes. Estas últimas 3 son parte de la triple B, como yo la llamo, bueno, bonito y baratos. Una vez que terminamos armando la infografía, nada mejor que compartirla. Y aquí me sale el Tableau Public usuario de adentro y les voy a decir que no hay mejor lugar para compartir las infografías o la visualización de ustedes que en Tableau Public. ¿Por qué? Porque al principio las pueden ser muy sencillas o podemos llegar a vernos intimidados por los trabajos de otras personas o por lo que muchos están haciendo. Pero Tableau Public tiene algo fundamental y es para mí uno de los mejores productos que tiene Tableau hoy por hoy. Y es que tiene la posibilidad, les permite la posibilidad de poder ver qué están haciendo otras personas a nivel mundial y poder, en muchos casos, en el caso mío, pueden hacer, pero en muchos casos, poder bajar esas visualizaciones
y desarmarlas pedacito por pedacito para poder ver cómo hicieron los trabajos. Y eso es algo que es súper importante, porque a mí me encanta cuando yo veo algo y digo, wow, ¿cómo hizo eso? Y si puedo bajar la visualización, si puedo bajar el workbook y empezar a desarmarlo, como esos mecánicos que desarman pieza por pieza del motor de un auto, empezar a desarmar pieza por pieza cada uno de los pedacitos y tratar de entender cómo esa persona hizo ese gráfico o esa visualización, es la mejor manera de aprender. Créanme, pueden ir a todos los cursos habidos y por haber, pero cuando uno empieza a desarmar visualizaciones de otras personas, es una de las mejores maneras de aprender. Por eso es que siempre digo que a medida que uno va creando visualizaciones, a medida que uno va creando infografías, nada mejor que compartirlas. Y otra cosa que siempre pido, y acá hago el llamado a todos quienes comparten visualizaciones en Tableau Public, por favor, no las restrinjan, den la posibilidad a que otros puedan bajarlas, denle la posibilidad de que otros puedan aprender de lo que ustedes han hecho, de lo que ustedes han logrado. Y me van a decir, oh, pero Pablo, y si me la roban y la ponen y ponen mi visualización en otro lugar, en otro usuario. Sí, lo pasa. Créanme, yo ya he descubierto más de 10 personas de la India y de otros lugares que han bajado visualizaciones mías y que le han puesto a nombre de ellos. Le han cambiado el nombre abajo y le han puesto el nombre de ellos. Es algo que pasa. Pero bueno, les recomiendo y les digo, si pueden hacerlo, háganlo. Háganlo en público, como digo yo. Suban todas sus visualizaciones a Tableau Public. No tengan miedo. Las primeras visualizaciones pueden ser no las mejores posiblemente. Yo tengo las primeras 5 visualizaciones que generé en mi vida y créanme, son horribles. Pero todas las visualizaciones, todas las infografías mías en Tableau Public, lo que hacen es básicamente mostrar el desarrollo mío. Me muestran desde el comienzo hasta el día de hoy, cómo he ido yo evolucionando a nivel visual. Y eso, no hay nada mejor que poder ver el camino propio de cada uno de nosotros. Y dicho sea todo esto, lo que vamos a hacer ahora es, hoy, en este momento, vamos a armar una infografía que yo ya trabajé, ya la armé, por una cuestión de tiempo no lo podemos hacer en vivo, pero les voy a mostrar cómo la armé y la vamos a subir a Tableau Public en este momento, la vamos a poner en público y la vamos a subir para que todo el mundo la pueda ver y para que todo el mundo la pueda bajar inclusive en este momento. Vamos a empezar a trabajar con ciertos elementos visuales. Vamos a trabajar con un gráfico de líneas, ¿no es cierto?, que utiliza una fórmula que se llama Sigmund, que básicamente genera una curva, un gráfico de línea que genera una curva. Vamos a utilizar un gráfico de barras. Vamos a utilizar otro gráfico también de barras. Vamos a utilizar lo que se llama un slope chart en inglés. No sabría llamarlo en español, pero es básicamente un gráfico de líneas que va de un punto A a un punto B, marcando una dirección. Otro gráfico de barras. Fíjense que estamos utilizando gráficos súper sencillos en la visualización, en la infografía. Y por último, otro gráfico de barras. La diferencia entre este otro es que es un gráfico de barras invertido, como pueden ver, ¿sí? O sea, como pueden ver, tiene el gráfico va hacia abajo, en lugar de las barras van hacia abajo en lugar de ir hacia arriba, como en todos los demás. Entonces, todos estos son los elementos que vamos a utilizar en nuestra infografía. Y la infografía se llama World Happiness Report, es decir, hay una organización que toma información a nivel mundial, correcta información a nivel mundial, y en el 2020 vienen desde el 2002 en realidad, armando todos los años un reporte donde muestran cuáles son los países más felices en el mundo, arman un ranking de los países y cuáles son los países más felices y los menos felices del mundo, obviamente.
Para ello vamos a empezar a aplicar cada uno de lo que hemos venido viendo en los últimos minutos, en los últimos 35, 40 minutos prácticamente, y vamos a utilizar un background, vamos a utilizar un fondo, en este caso de 1500 píxeles de ancho por 2775 de alto. Me van a preguntar por qué ese tamaño. Porque funcionó bien básicamente en la idea, a medida que lo fui armando, a medida que fui armando la visualización, funcionaba bien. Fui cambiando los tamaños básicamente hasta lograr el tamaño correcto que acomodara todo lo que queríamos mostrar. ¿Se acuerdan de los elementos que les acabo de mostrar hace un par de minutos atrás? Bueno, vamos a empezar a ponerlos. La primera capa es el fondo. Vamos a agregar una segunda capa. Esa segunda capa va a tener el gráfico de líneas, ¿no es cierto? Cada una de esas líneas representa un país en el mundo. Hay 153 países en el reporte y cada una de esas líneas representa un país. Ya vamos a ver qué representan cada uno de esos colores. Sobre esa capa vamos a agregar una tercera capa, que es un gráfico de barras, y ese gráfico de barras básicamente va a mostrarnos, ¿no es cierto?, el puntaje final que tiene cada uno de esos países a nivel de felicidad. Vamos a agregar un cuarto elemento, y este cuarto elemento es el nombre de cada uno de esos 153 países con el ranking. Es decir, del 1 al 153, cómo están rankeados cada uno de esos países. Vamos a agregar el slope chart. El slope chart lo que va a hacer conectar ese ranking con los continentes, porque también tenemos el ranking de felicidad a nivel continental, no solo a nivel país, sino a nivel continental. Y vamos a agregar, y acá voy a necesitar un poquito de ayuda a lo mejor, vamos a agregar por último un gráfico en el cual, y les voy a mostrar por qué este gráfico, va a marcar cómo se dice, o cómo creo que es Producto Interno o Producto Bruto Interno puede ser, GDP, ¿cómo se dice en Argentina? ¿Saben? PBI. Producto Interno PBI, PBI. exactamente, PBI, perfecto, buenísimo. Un gráfico también en función del Producto Interno. ¿Y por qué lo pusimos este gráfico? Porque quiero mostrarles de que los países más felices no son necesariamente los países que tienen un mayor PBI. Y hay toda una historia. Por eso hay que focalizarse, como les dije siempre, en la historia. Obviamente, si utilizamos estos gráficos nada más, vamos a decir, y tan bonito, Pablo, pero no me dice mucho, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vamos a agregarle texto, le vamos a agregar un contexto, le vamos a agregar información para que quienes vayan a la infografía puedan entender qué es lo que están leyendo, puedan ver de que esa primera sección está dividida en distintas partes, y ya la vamos a ver en vivo y en directo en Tableau en un par de minutos. Vamos a contarles también de que la parte de abajo de todo es el ranking por continentes, y el último gráfico es el PBI o el GDP, que le llamamos en español, en inglés, de cada uno de esos países. Y por último, algo que es sumamente importante y que no mencionamos anteriormente, para que una infografía sea creíble, siempre hay que mencionar de dónde viene la información. Yo puedo armar una infografía fantástica, hermosa, con todos los mejores gráficos, con todos los mejores elementos habidos y por haber. Pero si no menciono de dónde está viniendo esa información, esa infografía pierde total credibilidad. Entonces es La súper fuente, Pablo, ¿no? la fuente de dónde viene, de dónde tomamos esos datos. Siempre Pablo, permíteme que hay te que interrumpa mencionarlo. un segundito nada más para agradecer, por supuesto, a la audiencia de toda la atención que tuvimos durante esta hora. El tiempo es súper tirano, Pablo, así que se nos Ay, perdón. consumió la primera hora. Simplemente informar, por supuesto, para los que tengan la posibilidad, y nos encantaría que nos acompañen durante un ratito más hasta que Pablo pueda terminar la presentación. Genial, yo estoy anonadado, me encantaría quedarme 2 horas o 3 horas más acá, si vos pudieses, Pablo. Pero, bueno, por supuesto, el tiempo es tirano, así que simplemente comentar que esta primera hora que se nos pasó, hay algunas preguntas, las vamos a tratar de responder en off para todos, y que, bueno, ya que se está extendiendo un poquitito más,
Cualquier consulta adicional que tengan, por supuesto, háganoslas llegar. Vamos a tratar de que Pablo también las pueda contestar. Y después tenemos algunos mini anuncios que nos gustaría compartir con ustedes. Los que se puedan quedar con nosotros, les pedimos encarecidamente que estén con nosotros porque estamos reenchufados, reenganchados acá. Pablo. Mil disculpas, no me di cuenta del tiempo, sinceramente. Bueno, perdón. Entonces, básicamente, eso es lo que hemos logrado. Obviamente hay que ponerle un título súper importante, interesante y que atraiga a la audiencia, ¿no es cierto? Y que nos demuestre. Entonces, como pueden ver, con todos esos elementos hemos armado la infografía. Y lo que vamos a hacer ahora, súper rápido, vamos a pasar a Tableau. Y aquí tengo yo la infografía lista para subirla. Como pueden ver, si yo muevo esto, por ejemplo, elementos, un segundo, por ejemplo, pueden ver, podemos mover todos los elementos que hemos utilizado para la infografía. Todo esto está flotante. Lo único que está en mosaico, lo único que está fijo es el fondo, como les mostramos hace unos minutos. Entonces, lo próximo que vamos a hacer, obviamente, es subirlo a Tableau Public. Hay una sola pequeña importante situación que quería mostrarle y es en el caso digital o quienes vayan a Tableau Public o quienes lo puedan ver digitalmente, tienen la posibilidad de interactuar un poquito con cada uno de estos, con este breakdown, con esta descomposición de cómo los valores finales están, ¿no es cierto?, compuestos por distintos temas que ellos han estado mencionando. Y de la misma manera también, ¿no es cierto?, podemos buscar y podemos ver cada uno de estos países y vemos que Argentina está en el puesto 55 del ranking mundial de felicidad. Entonces, paso siguiente. Como les mencionaba, lo importante de mencionar o de mencionar de dónde vino la información. En este caso es un link que nos lleva directamente al reporte de donde fueron obtenidos los datos. La infografía es esta. La vamos a subir. Vamos a entrar a Tableau Public. Vamos a subirla directamente. Tardar un par de minutos. Y si quieren si hay alguna pregunta que podamos ir trabajando mientras se sube la infografía, podemos ir charlándolas. Una pregunta a la audiencia y sobre todo agradecer, Pablo, la verdad, espectacular, impresionante. ¿Cuál es el país más feliz del mundo? ¿Alguien lo sabe? Estuvo en toda la prensa esta semana justamente ese dato. Exactamente, salió en La Nación y salió en varios lugares, sí señor. ¿Alguien al chat o alguien que el que lo sabe sepa, que lo mande al chat. Ahí está, Rubén. Rubén ahí acertó. Finlandia es el país. Sí, señor. Finlandia es el país más feliz del mundo. Los hemos subido a Tableau Public. Y si me voy aquí al principio, el número 1 está Finlandia. Cosas súper importantes, chicos, para tener en cuenta. Ya está subido a Tableau Public, ¿sí? Siempre poner información, ¿no es cierto?, de qué se trata, de qué estamos hablando, de qué es la visualización. Y principalmente una cosa que quiero hacer siempre hincapié, como siempre le digo, permitirle a la gente de que pueda bajar la visualización y que pueda trabajar y que pueda verla o que pueda utilizarla, que puedan bajarla. Si vamos a mi perfil, ya está la visualización aquí presente, está lista, la vamos a poner visible, cosa que todo el mundo la pueda buscar, la pueda ver, y bueno, y con gusto, básicamente estamos prácticamente terminando ya. Vamos a ir un poco cerrando. Agradecerles, como les digo, muchísimas gracias por la posibilidad de poder estar presente. Un placer. Perdón que me pasé unos minutos de la presentación. Me encantan las preguntas, así que disparen. ¿Qué tenemos?
Muy bien, mientras Rafa vas ahí ayudándome a clasificar las preguntas, yo quiero aprovechar que estamos aquí reunidos para recordarles a todos que muy pronto se viene el Champion Beast. Por favor, manténganse atentos a nuestras redes, donde vamos a liberar un desafío relacionado con el medio ambiente, con el desarrollo de visualizaciones. Aquella persona que desarrolla la visualización más bonita, que comunique mejor, que transmita mejor el mensaje, será nuestro nuevo campeón. Y para que sepan, Pablo Gómez formará parte del jurado, así que cuidado, a tener en cuenta todos los tips que Pablo nos fue compartiendo el día de hoy. Yo quiero, mientras Rafa sigue ahí pensando un poquito qué preguntas tienen, chicos, quiero recordarles que Data School es la primera academia 100% online y en español para que te formes. Estamos ahora mismo en el curso de Tableau Specialist, pero muy pronto inicia otro curso y en muy poquitos días iniciamos el curso de Data Science inicial con prestigiosos instructores de la República Argentina. Por favor, si querés conocer más acerca de estas propuestas, ingresa a www.dataschool.com.ar para sumarte. Ahora sí, vamos a las preguntas de la audiencia, Pablo. Sí, sí, correcto. Tenemos por acá una de las preguntas que nos quedó en el tintero más arriba, era simplemente entender, Pablo, ¿qué fue lo que más te gustó o que más te sirvió, mejor dicho, para poder aprender a mejorar tus infografías? ¿Hiciste lectura, de la parte de diseño? ¿Qué, digamos, qué temática fue la que más te llevó a llegar de esa manera? Una de las cosas que más bueno, todo tipo de libros de visualización de datos, principalmente hay una cantidad tremenda de libros, ya sea digital o en papel, pero hay muchísimos libros disponibles. He consumido muchísimo de ellos y tengo una buena cantidad de libros aquí presentes en mi biblioteca. Y después empezar a encontrar básicamente tu propia voz, empezar a entender qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Hay gente que le gusta los colores estridentes, hay gente que le gusta los colores pasteles, por ejemplo. Entonces, a medida que vas encontrando tu propia voz o que vas encontrando tu propio estilo, vas a ir siguiendo a personas o diseñadores que ya vienen haciendo mucho trabajo anteriormente y empezás originalmente a copiar, empezás copiando los trabajos de cada uno de ellos y después empezás ya a tener tu propio estilo, tu propia forma de trabajar, pero sí, en muchos casos es imitando, siguiendo personas que uno considera referentes. O sea que afuera ya hay más genios como vos también que podemos empezar a seguir y No, mirar pero, su no, estilo de pero diseño. lo de genio me queda muy grande. No, no, hay gente que está 10 pasos, 10 niveles más arriba mío. En ese sentido. No, 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 no. No me pongan en el papel de genio porque no entro en esa categoría, para nada. No dudo, Pablo, no seas humilde, no seas humilde. No, Nos no, no. preguntaban por acá qué usas para maquetear también antes de llegar a Tableau. Bueno, habías mencionado Illustrator y también nos compartiste algunas otras opciones de maqueteo. ¿Algún dato más de software que quieras agregar? Nunca he sido muy bueno dibujando personalmente, entonces en muchos casos lo que hago es utilizar Photoshop e Illustrator para agarrar elementos, limpiarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la foto del Kun Agüero, ¿no es cierto? Que la limpié. Ustedes vieron en la presentación cómo esa foto se veía toda la tribuna atrás y se veía un montón de cosas. Bueno, limpiándola me ayuda a visualizar o me ayuda a empezar a entender mejor de qué manera voy armando la infografía. Eso es como un segundo Bien. paso. El primer paso es siempre un bosquejo en papel, como para entender cuál es el mensaje, cuáles son las distintas secciones que vamos a utilizar y hago un garabato muy grande, ¿no es cierto? De acá va a ir un gráfico y acá va a ir texto, por ejemplo, y acá va a ir, como va a dar la posibilidad de entender las proporciones que voy a necesitar para la visualización. Primero papel y lápiz, después si paso a algún elemento digital y después ya si
como decimos nosotros, a full con toda la parte de diseño en los elementos y todo. Pablo, ¿existe algún estilo de certificación como certificarse en Data Storytelling? ¿Vos estás certificado en algo parecido? No, no. No, De hecho, no ok. tengo... Porque hay gente que está acá. Sí. No, hay muchos cursos, por ejemplo, hay una señora en Estados Unidos que se llama Cole Knaflick. Ella es una de las pioneras en lo que se llama Storytelling with Data, o sea, hablan storytelling con datos. Ella tiene un montón de cursos y tiene un libro que se llama de esa manera y que es la base en muchos casos. Sí les digo que pueden elegir, es todo en función de experiencia, básicamente, y de seguir a gente con la cual uno se siente identificado. Hay muchísimos diseñadores gráficos y mucha gente que está haciendo trabajos muy, muy buenos, increíbles. Pablo, Bien, acá hay una más. vamos Sí, a ir, Rafa, Edu. redondeando. ¿Tenés una consulta más vos del público? Sí, la última para cerrar de Nico Tabela. ¿Cómo trabajas con el tema de derechos de utilización de las imágenes? ¿Usas un banco de datos? ¿Las compras? Danos ejemplos. En el caso de las imágenes que son imágenes reales como tal, ¿no es cierto? Como por ejemplo la del Kun Agüero, por ejemplo, o la bajo de websites como Unsplash, por ejemplo, que tienen imágenes que pueden ser utilizadas o reutilizadas a nivel personal, no a nivel, a nivel corporativo, pero sí a nivel personal. Y Adobe Stock tiene un banco de imágenes muy grandes. He comprado muchas imágenes que he utilizado, en algún caso las he comprado. Y en otros casos, como por ejemplo la de los osos o la de Game of Thrones, no hay nada malo en que uno baje la imagen y la dibuje o la genere polígonos. Ahí ya es un diseño propio, es algo personal, ya es algo que no tiene... Es más, Copyright. es mi copyright, es algo que yo he hecho directamente y ya pierde todo poder, ¿no es cierto? Porque no la estoy utilizando como tal en la visualización, sino estoy utilizando una representación mía de esa imagen. Excelente, Pablo, todo. Edu. Pablo, sí, Pablo, te tengo que despedir, lamentablemente, porque nos encantaría. Nosotros, mira, la audiencia sigue ahí firme, pero tenemos que ir cerrando por otros compromisos que tenés vos y el público en general, más que asombrados con todo lo que nos enseñaste, Pablo. Seguramente que te vamos a convocar, si vos querés, para un futuro encuentro. Placer, sí, por A favor. ver la votación. ¿Que vuelva Pablo? ¿Sí o no? Muy bien, los esperamos. Pablo, gracias, francamente, mil gracias. Seguimos todos conectados. Estuvimos gracias. compartiendo por aquí, por el chat, la dirección para ubicarlo a Pablo también. Nosotros, chicos, seguimos conectados desde Blue Patagon para llevar a cabo los talleres gratuitos de nuestro Web Experience todos los jueves en este mismo horario. Un fuerte abrazo para todos y gracias por estar. Chao, chicos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. Chao, chao. Gracias Chao, chicos. Chao, chao. a todos.